Decíamos precisamente que de eso se trata la ética, de una reflexión permanente sobre nuestra conducta. Y ahí me tengo que ir a la clase número 1, creo que era. ¿Por qué la ética? ¿Por qué la reflexión? Porque es que nosotros, como seres humanos, como grupo social tan especial que es el Homo sapiens sapiens, tiene racionalidad y tiene una vida muy particular, gregaria. Somos gregarios, entonces todos nuestros actos tienen relación con los demás. Si bien nosotros tenemos instintos, también nos manejamos por instintos, necesitamos el instinto porque tenemos una condición animal, pertenecemos a un filum animal. Nosotros tenemos racionalidad y tenemos instintos para podernos también reproducir, para poder estar en el mundo. También corremos a veces instintivamente. Tenemos acciones que son instintivas. El impulso, o como llamaba Sigmund Freud, la pulsión sexual, el que llamaba, es una pulsión precisamente, una fuerza, una energía sexual de reproducción. El eros, que era el amor, y tánatos, que es la muerte. Tenemos una aversión a la muerte, un cierto temor natural a la muerte. Tenemos unas pulsiones, bueno, el orgón lo llamaba Wilhelm Reich. Eso es una pulsión que tenemos los animales. Somos animales de orgasmos. Eso es connatural. Por eso es contra natura algunas sectas religiosas, entre otras cosas, que dicen no tener orgasmos. Pero eso lo ha estudiado la ciencia y es imposible no reconocer esa condición humana. Tenemos emociones fuertes, tristezas. Bueno, eso es humano, eso es humano. Pero la responsabilidad ante nuestros actos, pensar nuestros actos, eso nos da una categoría superior. Ningún animal, ninguna ballena va a pensar cuando se coma unos pescados, ay, véame, con esto los dejé huérfanos. O un toro. No, no, no. Ninguna piensa a que un perrito estaba latiendo, no va a pensar, ay, le estoy haciendo bulla. De pronto se deja amedrantar por el amo, quieto, cállese, porque ya tiene un poder sobre él, ¿cierto? Y son animales domésticos, pero él tiene un impulso, el de ladrar. Pero ¿qué tal que Johann Sebastian sea un cazador de la aldea y nosotros nos quedamos en la aldea y se va con Diego y con Sergio, los más avesados cazadores? Se van y cazan en esa estepa maravillosa, haciendo pues un juego de imaginación. Y por allá uno de ellos dice, cazaron un ciervito. Dice, no, ¿sabe qué? Ah, estamos como a 2 días de camino de la aldea. Hagamos un asado y comámonos esto. Nadie nos ve. Se miran. Imagínense cualquier decisión que tomen. Pero la decisión que tomen, así como el tapabocas de Sergio, la tienen que hacer de cara a la comunidad donde están, donde existen, con la que conviven. Así ninguno los esté viendo, así estén a kilómetros. Pasémonos este semáforo, nadie me está viendo. Hasta su conciencia se lo dice. ¿Por qué? Porque precisamente la ética, y esa es la clase de hoy, que ustedes quiero que pasen en otra conferencia, es esa permanente reflexión, ese análisis, ese discernimiento sobre nuestros actos morales. Actos morales. Reflexión sobre actos morales. ¿Qué son los actos morales? Hombre, los actos que están de cara a los demás. Los actos que nosotros podemos decir que adoptamos como buenos, como rectos, como correctos.
como los actos púdicos, como los actos benéficos, y se adopta por todo el conglomerado social. Es una convención, un contrato social, una convención. Ustedes que estudian derecho, algunos de ustedes, otros no, saben que una convención es ¿una qué? Un acuerdo de voluntades. Toda la sociedad se puso de acuerdo voluntariamente en que estos actos son buenos para vivir entre todos y aquellos no son tan buenos. No en el sentido valorativo, simple, despreciativo, una valoración sin fundamento, no. Son valiosos porque nos permiten la vida. ¿A cuál vida? La de todos. Resulta que esos muchachos que están ahí en la pradera se comen el animalito. ¿Y qué tal que lleguen sin nada? Si es que depende la vida de la comunidad. Si es que a ellos la comunidad les puso, les dio su confianza para que vayan, fueran y cazaran. Porque los otros, Álvaro, Carlos, estaban en otras cosas. Las mujeres en esa época estaban en el cultivo, entonces Gabriela con Ana María estaban regando unas matas, mientras Silviana de pronto estaba en la cocina haciendo otra cosa, porque la sociedad siempre en su complejidad reparte funciones. Estos tres, buenos para la flecha, buenos para la flecha. Y para correr, ese Sergio parece una gacela y Johan parece un león. A eso corren. Claro, entonces la sociedad les entrega eso. Cada acto a ustedes les van a entregar unos actos y esos actos tienen altísima responsabilidad. A unas cortes, a un funcionario público, por eso se le exige más ética. ¿Más ética qué es? Más reflexión sobre sus actos, más responsabilidad sobre sus actos, porque cada acto tiene unas implicaciones grandes. ¿Sobre quién? Sobre el grupo social. Entonces, yo les dije, vamos a hablar sobre la ética y la moral. Ya ustedes debieron de haber estudiado eso. Y vienen a la clase, a una conferencia, ya saben cosas, ya saben, por eso hay que estudiar antes de venir a clase. Y yo nunca les voy a coger como a quemar ropa, se dice, a la mansalva, a la ciega. Una clase no. Siempre es bueno saber a qué se viene a clase. Entonces quedamos en dos cosas. ¿Qué significa la ética y qué significa la moral? Tienen una similitud grandísima. Y es que la moral y la ética ambas refieren a las costumbres, a los preceptos, a los principios que adopta una sociedad. Moralis, costumbres. Ética, modo de ser. Yo alego que yo puedo ser como quiera. Sí, usted puede ser como quiera. Pero en términos de la sociedad, del conglomerado social, usted no puede ser como quiera. No, no, no. Vea, profe, yo tengo una opción, tengo una parafilia. ¿Cuál? Yo soy una domina. Listo, muy bien. Pero usted no puede andar con el látigo con que anda en la intimidad por ahí en la calle pegándole a cualquiera, por domina que sea. Profe, es que yo tengo ese instinto de domina. Yo cojo un hombre y vea. Y el otro, profe, es que yo al contrario, a mí me gusta es más, yo soy masoquista, que me den garrote. Usted no puede por allá en la calle estar andando porque esa opción, ese precepto suyo, ese principio suyo, Johan, no es el de la sociedad, no es el de la comunidad. Entonces ahí hay un choque de trenes ni tremendo, el más tremendo. Recuerden, ética y moral son iguales en el sentido de que moral viene de las costumbres, del modo de ser.
Y la moral viene también de las costumbres. Las dos significan lo mismo. Ética del ethos griego y moral del moralis, de palabra latina, ¿cierto? Moralis, que significa costumbre, son iguales. Pero para efectos de la academia, ética y moral tienen dos caminos distintos. Y es que ética, yo les quiero repetir esto, es el estudio, la reflexión, el discernimiento, el análisis, el cuestionamiento permanente que hace una comunidad sobre esos valores morales. Entonces, la sustancia, la materia con que trabaja la ética son los valores morales. ¿Y cómo los trabaja? La reflexión. Como el ser humano es ese animal pensante, cuestionante, preguntón de toda la vida y nunca va a dejar de hacerlo. Tenemos esta diferencia bien bonita, que la ética es permanente. La sociedad se está cuestionando. ¿Ustedes creen que en el Congo esos negros no están cuestionando de lo que son? Burkina Faso, un país empobrecido por las multinacionales, saqueado, no se está cuestionando permanentemente por lo que son, de lo que son. Y países también como Finlandia o Groenlandia, ahí hay gente. Y las culturas, y ustedes creen que solo los que estamos aquí, los chilangos del DF, no se están reflexionando permanentemente lo que son sus actos, lo mismo que hacen en la sierra los indios tarahumara, porque es que todos somos de la misma familia humana, pensantes, o sea, todavía estamos preguntando, cuestionando. ¿Sobre qué cuestionamos? ¿Sobre qué? Sobre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo que conviene, lo que no conviene, lo que es pertinente y lo que es impertinente. Fácil, fácil. Sencillo, claro. La ética es permanente. La moral cambia más. Antiguamente era muy inmoral quedarse un beso. Como yo no sé cómo le decían, oye, Ana María, estoy feliz de verte con esas flores ahí. ¿Para quién será? No, profe, es que acá las está oliendo, huelen delicioso. Las flores huelen delicioso, pero cuidado que ese polen no es tan bueno para nosotros, para el ser humano, porque nosotros no somos abejitas. Pueden afectar mucho a veces la vista y dar rinitis y cosas. Cuidado con ellas. Bueno, ¿cómo te parece, Ana María, que ¿en qué íbamos? Ya me olvidó. Que esa que la sí, ética es permanente. permanente. La moral es más voluble, más cambiante. Antiguamente, darse un beso en público, no, eso era inmoral. Ya, eso de beso y muchas cosas. Antiguamente, las mujeres recatadas, esto y lo otro, el recato en público, ¿cierto? Eso era una cosa inmoral, que una mujer hablara con un hombre. No podía hablar. La mujer tenía que estar callada. Estaban llamadas a ser las silentes. La mujer es el apoyo del hombre, pero no se meta con nada. Que el hombre está haciendo un negocio, no se meta, usted se queda callada. Esa era la moral impuesta. ¿Y por qué era la moral impuesta? No era porque fuera bueno, fuera malo, no. Era moral porque era la convención aceptada por el núcleo social. Era el acuerdo de voluntades de ese conglomerado. ¿Listo? Usted no se podía poner pantalón largo, sino hasta que tuviera 18 años. Y usted está a los 18 años con pantalón cortico. No sé cómo las costumbres del uso del rebozo en México, si la pueden usar todas las niñas o solamente desde cierta edad. Gabriela, ¿qué dice? No sabía ni que había una condición para eso. El rebozo.
El No. rebozo es una mantilla que llevan las mujeres, pero resulta que parece ser que solo son las mujeres mayores porque el rebozo les sirve para arropar el bebé, para Dale. protegerlo o cargarlo. Sí me ha tocado ver mujeres así, pero a lo mejor en algún otro estado o alguna, porque pues ya, así como me imagino que es allá en Colombia, aquí en México hay muchas culturas, ¿no? Y depende de cada estado, son las costumbres y de hecho, me tocó ir a Monterrey, ahí en Nuevo León, y hablar con compañeros de todo México, entonces había gente de todos los estados de México y incluso todos hablamos diferente. Entonces, el acento, la pronunciación. Entonces, la verdad, yo no sabía. Que yo sepa, al menos aquí en Sonora, si quieres un rebozo, tengas la edad que tengas, puedes ir y comprarlo y ponértelo. Sí, Entonces, no sé si en algún otro estado o alguna otra cultura sea como más normado o reglado al respecto. Cada, sí, de hecho, incluso hay materias en hecho que los códigos son diferentes por estados. Entonces, es muy claro. diferente. Sí, porque nosotros en México encontramos, contrario a nosotros, que es una centralidad, allá son estados confederados. Entonces hay unas leyes, como en Estados Unidos, eso lo estudiaron ustedes en primero, muchachos, y en segundo semestre. Los estados federados y no federados. El centralismo y el federalismo, que aquí fue una lucha que dio por 20.000 guerras. Muchas y muchas guerras debieron de haber ustedes estudiado cuando leyeron ese gran libro que se llama Cartas de Batalla. Si no lo han leído, vale la pena que vuelvan, porque eso es lo que les explica a ustedes qué es una constitución y de dónde viene una constitución. Cartas de Batalla es cómo descubriendo las guerras, las luchas, pero guerras, donde se mata la gente, no cualquier guerrita por ahí, eso no es de gamers, era de sangre viva. Fueron las que dieron lugar a diferentes constituciones. Entonces, cada constitución era ¿qué? Era una carta para terminar una batalla. Después volvían a estar en desacuerdo, se agarraban de las mechas y otra carta, es decir, otra constitución. Hay estados o países donde no ha habido tanta movilidad como en Estados Unidos. Una constitución cortica, simple, sencilla y unas enmiendas y allá nadie ha vuelto a pelear. Y eso que no hay sino dos partidos, aunque ha existido el Partido Comunista también en Estados Unidos. Pero hay una polaridad entre republicanos y demócratas que no dan lugar como en otras partes en Europa y entre nosotros, que nosotros en Colombia tuvimos, creo que fueron como 76 partidos en el 94, 76. Después hubo una reforma que los cambió mucho. Y esto pues para explicar que eh, las constituciones todas son el fruto de una confrontación y una confrontación casi siempre armada. Bueno, continuando entonces con el tema de esta diferencia de moral, y ya tienen esas muy importantes, lo que es, de cuál es la materia de uno, que la materia de por ser la materia de la ética, es decir, de la deóntica. La deóntica jurídica es igual a ética jurídica. Deóntica jurídica igual a ética jurídica. Por ser la materia la reflexión permanente, entonces la ética es de una constitución teórica. Es teórica. Aquí se produce discurso, teoría, reflexión, discernimiento. Y por ser la moral, referente a las conductas de una comunidad adoptada para vivir bien, por referirse a hechos, por referirse a actos concretos, la moral entonces no es teórica, es concreta, es sobre hechos, ¿cierto? Ahí hay una diferencia bien bonita, bien chévere, y para tener en cuenta y no embolatarnos de aquí en adelante. Otra, eso que decíamos que la ética es permanente, porque el hombre por su condición antropológica
es permanentemente un cuestionador de sus actos. En cambio, la moral no es tan permanente, no, porque a veces hay conductas que desaparecen precisamente por esa reflexión de la sociedad. Y quiero que ustedes me ayuden con ejemplos. Y lo otro es que la ética es universal, podríamos decir, porque toda la humanidad, ustedes pueden ver los griegos, los romanos, los hindúes, los orientales, todos tienen una ética. Es decir, tienen una actitud reflexiva. En cambio, la moral no es tan universal, es más cultural. La moral hace parte de nichos culturales. Tengan en cuenta esos pequeños ejemplos. Entonces, ejemplos de eso hay muchos. La ética razona o analiza las razones que justifican la moral, que un comportamiento sea moral, ¿cierto? Que, por ejemplo, si existe el comportamiento, punto. La ética solo lo analiza, solo lo cuestiona, solo lo reflexiona. Que en México tener, como en Colombia, tener 2 o 3 esposas, eso hasta era delito. Se llamaba el delito de bigamia. Y hoy en día es mal visto. ¿Cómo? Todavía. Ana María quiere... ¿Todavía? Bueno, Ana María quiere a un hombre y solo un hombre y eso que no más, porque ella es monógama. Pero si existiera, si ella viviera por allá en un país como Nigeria, en el África, y muchos países musulmanes, usted tendría 7 maridos. El uno enamorado de esos pelitos y el otro de la frentecita. Yo no sé cómo hará, pero allá es mal visto. Es mal visto ver, por ejemplo, entonces, lo que está mal en la China, aquí de pronto no está bien mal, ¿cierto? En ese sentido es que la ética es cultural y la moral es cultural y la ética es universal, ¿cierto? Indaguen, busquen ejemplos y miren todos esos comportamientos que a veces nos parecen a nosotros raros, extraños, salidos de todo, hasta ilógicos, pero que existen porque la sociedad los adopta y no la mueve nadie. Yo les voy a poner unos. El uso del chador, el uso de la burka. El chador todavía es suave porque es una mantica pequeña que se ponen, pero sin embargo hay unas mujeres que no les gusta porque ellas quieren mostrar su rostro. La burka es una cárcel para una mujer, pero donde usted le... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes que buscar entonces ahí mientras me escuchas. Apunte lo que no entienda. La burka es un vestido de una sola pieza, donde normalmente negro o de un azul oscuro, metálico, donde se enfundan las señoras de una sola pieza, desde la cabeza hasta los pies, y solo tiene una rejilla en los ojos para mirarla. Una rejilla que muy tupida, de manera tal que ella no se expone a nadie. La lucha contra la burka ha llegado a que las cortes mismas en un pueblo como tan liberal como Francia la prohíba, con consideraciones contundentes, porque algunos podrán decir, y ahí el problema de la ética, y que la ética no es para resolver todo. Habrá quien se empeñe en decir que hay que respetarles el libre desarrollo a la cultura de
de esas mujeres musulmanas, que son casi siempre talibanas. Otro dirá, sí, yo les respeto su cultura, pero es que, hombre, es que mire que es una imposición de los hombres que están en el poder. Otro podrá decir, no, ¿sabe qué? No respetemos nada porque los tiempos ya cambiaron. Y eso es una moda muy antigua. Hay que meterlas en cintura y los tiempos ya cambiaron. Muchos argumentos se pueden dar en pro, en favor y en contra. En Francia, algunas mujeres de esas culturas musulmanas, talibanas, se negaron a quitarse la burka. Es decir, deje que mi marido me pegue porque él es mi marido, decían también muchas aquí. Te está pegando. Sí, ¿qué? No es que es mi marido. Ni tan siquiera decía, es que es por amor. No. Es por la relación de poder y de tenencia. Ve cómo te dejó las mechas, las greñas, mira cómo te dejó. Déjelo que es que él es mi marido. Aún eso se escucha. Como aún las mujeres musulmanas dicen, es que la burka yo a mi marido no lo contradigo por nada. Y la ley francesa prohibió el uso de la burka en sitios públicos. Profe. Adelante, Ana María. Siempre es un encanto escucharte. No, tranquila. Perdón. No, o sea, lo que tú dices de que la moral es cultura es cierto, o sea, hay que analizarlo Ya desde... lo llamo Carlos, ya lo llamo que está en clase. Sí. Carlos siempre interrumpiendo. No. Mentiras que no, profe. A usted sacarlo la saca de contexto. Bueno. Profe, lo que decía que la cultura... Perdón, vuelvo a mi centro. La cultura, como tú dices, la moral sí es cultura, pero se puede analizar desde otro punto de vista y desde otro aspecto, que serían las creencias. Esa es cultura y esa cultura tiene una raíz y la raíz de esa cultura es esa creencia que infundieron para poder llegar hasta en este momento donde se está, para que esa cultura llegara a ese tope. Por decir, las mujeres musulmanas que usan la burba, dijiste La que se... burka. La burka. Todo es desde una creencia, profe, porque mira que desde muy niña se vestían así, entonces cuando uno nace, bueno, eso tiene mucho, las creencias tienen mucho que ver desde el embarazo de la mamá, pero básicamente es como toda la información que nos vamos metiendo y como nosotros de niños somos como una esponjita y lo absorbemos todo, entonces ahí es donde se forma esa forma de actuar, de ver, de comprender el mundo y por eso, pues es como tan difícil romper como esos esquemas, porque es más difícil desaprender, profe, que aprender. Es muy difícil realmente uno dejar costumbres, dejar creencias, romper paradigmas, porque es algo que ni siquiera está ahí conscientemente, sino que es inconsciente. Nosotros como seres humanos tendemos a ser 95% inconsciente y 5% consciente. Entonces, cuando uno se levanta, uno no piensa y me estoy despertando, voy a ir a bañarme, a cepillarme, no, o sea, uno en automático lo hace y gran parte de todo lo que uno hace alrededor del día es en automático. Entonces, yo digo, profe, que sí, o sea, la cultura y todo eso, pero esa cultura tiene una raíz que es esa creencia y que es muy difícil atacar esas creencias limitantes, porque es que en realidad son creencias limitantes, o bueno, yo desde mi parecer, desde mi punto de vista lo veo de esa forma, entonces es muy difícil, es muy complejo. Si hay personas que lo han debatido, como tú decías, muchos puntos de vista, pero, o sea, yo diría que la raíz de todo es ahí, es inconsciente, esas creencias, entonces es como algo de una magnitud mucho más grande. Gracias, Ana María Cardona. Me das pie para un punto que está también en la conferencia, si la ven, en la pasada.
y pensaba no darles conferencia, pero vea, ya estamos en ella. Pero yo encantado. Efectivamente, la reflexión ética es eso. Es ese permanente cuestionarse de la humanidad sin que ese ejercicio que, como les digo, es teórico, tenga que producir un resultado, porque los mismos griegos ya lo decían. Esa diferencia entre la tecné y la arete. La tecné, haga las cosas bien, pero la búsqueda de la arete, la permanente búsqueda de la perfectividad humana y la perfectividad social. Eso es como la utopía. La utopía es el gran país de ensoñación maravilloso, sin conflictos, sin explotación, de felicidad plena. Es más, estaba diseñada. Tomás Moro diseña una ciudad en un libro que se llama Utopía. De ahí sacamos la palabra utopía, que es algo ilusorio, algo por tener, pero que sin embargo, aún no teniéndolo, usted lucha por tenerlo. Son los conceptos que les decía en una clase pasada que se parecen a los fuegos fatuos, esos fuegos que usted va persiguiendo, pero que son a la final irreales. Creo que ahora 8 días fue que les dije a ustedes que fueran a ver los fuegos fatuos de Falla, ¿cierto? Bueno, en el Carmen de Bizet, hay una danza que se llama la danza del fuego fatuo. Lo mismo sucede con esas grandes categorías como el amor. Cuando usted ve a alguien llorando porque ha sido malquerido, dice, y bueno, ¿cuál es y dónde estaba el amor? La justicia. Cuando usted tiene que estar compungido, compungida, adolorida por la falta de justicia. Y lo mismo sucede con la razón. No hay razón que pueda llenar el querer humano. Yo voy a explicar esto porque en la otra clase también lo abordé. El mismo Albert Einstein decía que solo la estupidez era ilimitada. Porque él creía, porque yo creo, decía Einstein, que aún el universo tan grande que dices, que creemos que es, tiene sus límites. Y él lo decía cuando veía todo este desastre humano que desdice tanto de la condición humana del Holocausto en Alemania. Pero nosotros seguimos trasegando por el camino de la utopía, porque la utopía es eso, es esa ensoñación, es ese querer, es caminar detrás de algo que no lo alcanzamos, pero nos ayuda a caminar, como lo decía Eduardo Galeano. ¿Y de qué sirve la utopía? Pues si yo doy 2 pasos, ella se adelanta otros 2. Y yo doy otros 2 pasos hacia adelante y ella da otros 2. Entonces, ¿para qué te sirve? Para caminar. A eso le sirve a la sociedad la reflexión. Y es posible que no haya ninguna razón a veces que pueda copar, que pueda vencer, que pueda sobrepasar lo que es un prejuicio, por ejemplo. No me gustan los negros, no me gustan los judíos, no me gustan los gitanos, punto. Y no hay razón que yo le dé a usted desde la moral, desde la deóntica, desde la reflexión ética, que lo pueda llenar. Y entonces, ¿tiene alguna meta? A veces, creo que a veces no. Digo esto. Es el ejercicio del alma humana. Y no tiene que ser siempre el ejercicio maniqueo de buscar un producto, de buscar una sentencia contundente.
Si usted y yo, cualquiera de ustedes, nos ponemos a debatir sobre el aborto, alguien tendrá por argumento, no digamos si falaz o no, si científico, si religioso, pero tendrá el argumento de que desde que hicieron el amor, ese espermatozoide tocó el óvulo, lo encontró, lo penetró y ahí está la vida. O sea que si aborta a las 2 horas, ya hay un aborto. Y a las 24 horas, mayor el aborto. Porque ya hay una vida ahí congelada en el tiempo. Otro dirá, oh, el hecho que haya una potencialidad de vida no significa que haya. Hay un potencial, pero el otro se empecina. Y hay razones y hay discusiones en la vida que se convierten, como hablan los filósofos griegos, en una aporía. Yo creo que aporía es una expresión de Aristóteles. Una aporía. ¿Qué es una aporía? Búsquenla. ¿La encontró? Que no tiene solución. A veces, y esto daría para otros debates, profesor, ¿cómo así? Entonces hay cosas que no tienen solución. Yo digo sí. Como los alienígenas ancestrales. Usted verá si cree o no cree. Si usted esas evidencias las convierte en evidencias científicas o en evidencia especulativa. Hay gente que no cree en la ciencia por científica que sea. Es que la ciencia es una mentira, la ciencia también es una ecuación que se inventó el poder de la racionalidad académica. Porque entonces, lo que saben nuestros ancestros o los indígenas por otros métodos, entonces no es científico. No es científico porque no ha estado en el laboratorio. Todo eso es un debate. Puede ser político, económico y es ético, porque es un debate sobre el comportamiento, sobre unos actos. Y esos actos tienen valores. Y esos valores son recogidos por la sociedad. Es decir, ahí hay unos principios, unos preceptos morales, ¿cierto? Esos principios y esos preceptos son los que la sociedad permanentemente está repasando, revisando. Y si así es, muchachos, siendo las 8:53, yo tendría por decirles que la ética en ese sentido y en otros sentidos más que ustedes le aporten y la enriquezcan, la ética es un bien social. Ustedes vieron bienes, hay bienes tangibles e intangibles. Este es un bien social intangible de alto valor. La ética como bien social intangible de alto valor nos pertenece a todos y nos da la posibilidad de ser mejores como personas, de ser mejores productos sociales, de aportar de una manera más generosa, más benéfica, más buena, más correcta, más apropiada. Por eso es un bien social. ¿Y sabe qué nos permitiría eso de la ética? Que para no dejar, no creer que eso es pura carreta, nos permitiría cumplir los deberes, las obligaciones, mediante unos preceptos y unos principios y unas costumbres que estén adoptadas. ¿Para qué? Para el bien común. ¿Y eso es el derecho? Eso es el derecho. Lo que ustedes han estudiado en estos 9 semestres que han estudiado derecho, los que vienen de derecho, y los otros, pues también bueno que lo sepan, se darán cuenta
que eso es exactamente el derecho. Ya veremos un día de qué conductas morales podríamos hablar, ¿cierto? Hay conductas morales que están en casi todas las culturas humanas y hay unas que no. Por ejemplo, matar es una conducta moral o inmoral. Una conducta moral e inmoral. Matar es inmoral, porque si usted acepta que el uno mate al otro, pues al último desaparece la sociedad, la comunidad. No es porque un muerto es muy feo, no, es porque se pone en riesgo la pervivencia del núcleo social, de la comunidad, de la sociedad, es más, de la humanidad. Robar. Casi ninguna, casi ninguna cultura acepta el hurto, porque todas las culturas tienen un apego hacia las cosas y hay una sacralidad por la propiedad, la relación de propiedad. Y en tal sentido es inmoral robar. Y, sí, y hay unas conductas que se ven muy bien, muy bien. Por ejemplo, como decía Aristóteles, Aristóteles siempre defendió una moral basada en la amistad para los griegos, en el caso de Aristóteles, más importante aún que el amor. El amor es muy nuevo, el amor como sentimiento y como lo conocemos es más bien nuevo. Otro día podríamos hablar de eso. Sergio, Profe, dile. es que, bueno, ya que tocas el tema del amor, agregando algo a la palabra amor, generalmente la gente tiende a pensar que cuando uno habla de amor, siempre, o sea, es algo ya muy de la sociedad, como es que el amor de pareja, pero no, el amor es más que el amor de pareja, o sea, es en sí todo el amor por los animales, por la familia, o sea, el amor por el mundo, entonces es como un concepto, no sé, como que tenemos ahí muy arraigado en la mente de que si se habla de amor es amor de pareja, y no, o sea, el amor es mucho más que el amor de pareja, el amor está en todas partes. Sí, el amor como sentimiento tiene muchas formas, muchas formas. Lo mismo hay otro concepto como el de libertad que también merece ser muy revisado y estudiado y, bueno, entretenerse con eso bien bueno. El amor, sí, hoy en día se impone como, no es el amor que forma la familia, no se puede amar sin que sea necesario para conformar una familia. El poliamor, como la unión de la diversidad y se comparten varias parejas y se aman mutuamente y bueno, no hay problema con eso. Hay amores, hablan algunos del amor platónico como ese amor ideal, porque para Platón pues, no existía la realidad, todo era un ideal, ¿cierto? O el amor aparte solamente carnal, que tiene que ver con la posibilidad de sublimar todas las energías eróticas, orgásmicas con otro, y ya eso es el amor, porque el amor es una pasión, es un goce, es un disfrute de la vida, pero a mí no me ponga sentimientos, no me diga de apegos, de sentimientos, que te tuve que haber conocido, que porque eres de tan bellos sentimientos, no, 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 no. El amor como relación carnal también es otra acepción que tiene. Bueno, eso tiene muchos elementos y entonces cuando uno piensa en esto desde el punto de vista de la ética, empieza a decir, bueno, ¿cuál es el concepto del amor que tiene la sociedad? ¿Por qué lo tiene? ¿De qué le sirve a la sociedad tener este y este concepto? Así como la poligamia podría ser aceptada, ¿por qué no es aceptada? ¿Es que tendrá algunas incidencias económicas o por higiene o por prejuicio o por qué? ¿Por moda? Dígame. Bueno, entonces la ética pretende eso, empezar a elucubrar, a analizar todas esas cosas para ver qué puede ser lo que más le convenga a la sociedad. Como les digo, lo más correcto, lo más apropiado, lo más dable, lo más bueno, es más, lo más bonito, lo más valioso,
lo más estético, lo más benéfico, ¿sí? Lo que genere mayor bienestar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una sociedad siempre tendrá que estarse pensando para esos logros, para esos logros. Por ejemplo, le puedo decir que hay unas conductas que entre nosotros hace poco eran muy mal vistas. Yo siempre hablo de una que era la conducta de la vagancia y enseñaban una materia que era muy parecido a ética, era ética y valores, ética y valores. Otra se llamaba comportamiento, comportamiento y salud. Otra se llamaba educación ciudadana. Y a usted lo que le enseñaban era a ser un buen ciudadano. Y en esto, tenga buen aseo, compórtese bien, tenga buenos hábitos y no sea un vago. ¿Cómo que no? Es que usted no puede ser un vago, usted tiene que ser un hombre de trabajo. Eso choca contra unos valores modernos que dice el trabajo es para los burros. Yo no trabajo sino con que yo pienso. Pero en esa época no se tenía el concepto de que pensar ya era un trabajo. El hecho de pensar es un trabajo. Es más, es un gasto de energía. Y es necesario. Los filósofos son necesarios. Entonces, lo metían a usted a la cárcel porque se lo veían por ahí. ¿Y usted qué está haciendo? Podría estar usted analizando, pensando la vida, haciendo ciertas elucubraciones, haciendo unas creaciones filosóficas. Y lo metían a la cárcel para que aprendiera a trabajar. Ya esa conducta no se puede penalizar. Es más, hoy en día se llaman los aristócratas del espíritu. Un aristócrata del espíritu es ese, no es el que esté trabajando picando piedras, porque ¿cuándo va a cultivar el espíritu en la poesía con Ana María Cardona? ¿Cuándo va a cultivar la afición por la cultura como Gabriela de la Rosa? Aristócratas del espíritu. Entonces las conductas antes eran muy mal vistas, hoy ya no. Ya hoy en día también pues se trata de que la persona se conduzca de manera correcta en sociedad y a veces no nos olvidamos de lo que haga al interior de su alcoba. Eso ya no nos importa, por lo que decíamos. Se trata de que nosotros como personas obedezcamos las normas jurídicas y no jurídicas también, ¿cierto? Porque la sociedad nos impuso un código valorativo. Ahora se me ocurrió un ejemplo. En Colombia, y bueno, en muchas partes, no sé si en Medellín, ustedes los que conozcan más, hay un grupo de nudistas. Les encanta andar en pelotos. Hay una palabra aquí, Gabriela, les encanta andar viringos. Viringo se llama desnudo. Apúntela. Les encanta andar desnudos. Eso lo hacen entre fin de semana, se van para una finca, todo el mundo se quita su ropa, niños y todo el mundo. Bacano allá. Pero si ese grupo, que son muchos. Aquí en Sonora se dice bichi. ¿Ah? Aquí se dice bichi. 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 Cuando Oiga, andas bichi. No, andas bichi. Andas desnudo. Ah, bueno, bichi. Bueno, bichi. Bichi. Sí. Apúntela, Ana María. Silviana, ¿qué tal, bichi? ¿Estás bichi o más tarde? Silviana está tomando cafecito. ¿Y qué tal que ese grupo que le encanta andar en pelotas? Álvaro se ríe. Vengan esta semana por aquí, por la playa con la playa con Ayacucho, ahí donde está el metro bien sabroso andando. ¿Qué les puede pasar? Que llega una viejita y con un costal o con un papel periódico los cubra, o que la policía los agarre y los meta al carro. Váyanse de aquí. Oiga, Sergio,
Sergio corriendo viendo esas viejas boleando nalga y boleando. ¿Ah? Pues hombre, esa conducta no es Profe, sí, reprochable, así es. no es reprochable allá, y ellos no pueden alegar, no podrían alegar su derecho al libre desarrollo de la personalidad o su gusto o su capricho. No lo podrían alegar. ¿Por qué? Porque por encima de ellos, siempre que piensa uno, está la sociedad. Y la sociedad es la que ha impuesto, y la sociedad con cultura, con su cultura, con sus modales, con sus costumbres, con su historia a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, no puede suceder que, bueno, no si vemos a los jaraqueñas por ahí vestidos, allá también hay en México, ¿cierto? Los jaraqueñas tocando el tamborcito y vestidos de anaranjado, ¿sí? ¿No los has visto? ¿A los qué? Jarakrishnas. ¿Qué es eso? Jarakrishnas. Jarakrishna es muy común aquí, ¿cierto? Allá también existen, en toda parte. Es la iglesia budista, ¿cierto? Hindúes que adoptan, son occidentales que adoptan la religión hindú del budismo y entonces se rapan y andan con unos batolas normalmente anaranjadas y de pronto blancas y con unos tamborcitos y brincan y andan descalzos o en unas chanclas y ellos renuncian a todo. Son vegetarianos, no hay problema. Cantan en la calle, no hay problema. Tocan su tamborcito en unos ritmos que repiten como los ritmos coronarios y no hay problema. Se ponen su atuendo, no hay problema, ¿cierto? Ellos están, así como los nudistas, están adoptando una moral propia, los nudistas también. Entonces, ¿por qué a los nudistas sí los amarramos y los echamos en un camión y a los jarakrishnas no? Hay un problema por un asunto moral, ¿cierto? Porque hay unos impactos. La sociedad ha aceptado que usted se vista de tal o cual forma, pero no que salga mostrando pues los senos por ahí a cualquiera, no, hay un pudor. ¿Quién se inventó ese pudor? Eso no lo inventó usted ni su abuelita. Es que mi tía era muy pudorosa. No, 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 no. Eso se lo inventó una sociedad y esa sociedad fue la que creó esos códigos morales, ¿cierto? Esos códigos morales. Y así usted podrá hacer acopio de cantidades de ejemplos para ilustrar todas estas cosas que vamos diciendo. Y recuerden, entonces, ¿de dónde vienen quiénes? A ver, No, profe, los Jarakrishnas. eso fue un pequeño copia y pegue Ah, qué de los bien. Hare Krishna para Muy que la bien, no. compañera Gabriela de pronto Me pueda encanta leer y porque... contextualizar un poquito más. Gracias. No, muy, muy importante porque de eso se trata, de que Un participemos. gusto. Hara Krishna, secta de origen hinduista, eso. Enseñan que sus orígenes remontan al siglo XVI como una rama del hinduismo. Su verdadero origen tuvo lugar en pleno siglo XX en la India. Sí, cuando todo el movimiento hippie, por ejemplo, de los años 70, dio lugar a que muchas juventudes adoptaran esas escuelas hinduistas que tenían que ver con el yoga, con la espiritualidad y también con la renuncia a la carne, con el sexo tántrico, otras formas de adoptar. La educación a los niños también fue diferente para ellos. Bueno, muchachos, yo me apasiono con estos temas y son muy chéveres, pero recordemos que la ética, yo he pensado que debe de ser un bien social, intangible y de alto valor. ¿Por qué? Porque
la importancia de la ética y de la educación ética, es decir, porque es un hábito, es una educación, estarse analizando, cuestionando, criticando, discerniendo sobre las cosas. Hombre, eso ayuda inicialmente a la formación de ciudadanos en valores. ¿Qué es un ciudadano en valor? Yo pongo ese tema para que lo abordemos en estos días y lo discutamos. Yo adelanto esto. Alguien formado en valores es alguien que es capaz de responder a las expectativas de una comunidad. Es capaz de responder. Hombre, es que este muchacho ya no sirvió, fue para nada. No, este muchacho, nosotros vea la educación que le dábamos y vea, hombre, es que no sirve ni pataco. Tiene un disvalor en la comunidad, en el engranaje familiar. No entendió para qué tenía una comunidad familiar ayudándolo, apoyándolo, estudie, fórmese, haga esto, vea, vístase de esta ropa, para salir el otro vistiéndose de harapos y fumando bazuco. Bueno, y eso que la droga en algunos lugares como Japón no es un disvalor. La gente que está en el opio, ojo, no se ve como nosotros. Lo otra importancia de todo esto de la educación en ética, en valores, y ya que vimos a plenitud la diferencia entre ética y moral, es, hombre, que si usted está pensando, si usted está reflexionando, la deóntica jurídica en el caso de los abogados, o el ingeniero también, si usted está pensando en eso que está haciendo como ingeniero de sistemas, hombre, le genera un espíritu, un hábito crítico. Y lo mejor que puede tener una sociedad, y lo han dicho grandes pensadores de la educación, grandes pensadores de la política, sociólogos muy avesados y de muy alta seriedad, es que si una sociedad se quiere salvar a sí misma, es que cree gente crítica, crítica. Y lo otro es que el estudio de toda esta deóntica, de toda esta ética, hombre, es que podríamos contar con personas que tengan actitudes favorables hacia el colectivo. ¿Por qué países como Centroamérica se están reventando por dentro? Nosotros también nos reventamos por dentro. México. Lo de México es grave. Es terrible. A nosotros no nos llegan esas noticias porque en la televisión nuestra privilegia mostrar un hueco en su hacha o el robo de un celular, a mostrar la realidad social y política que viven países como México. Por solidaridad lo deberían demostrar. Solidaridad con ese pueblo. Maravilloso pueblo. ¿Por qué? Porque tiene gente cuyas actitudes no son favorables al colectivo, no son favorables. Esperamos que una generación venidera tenga gente con eso, con actitudes favorables hacia el colectivo. Eso es lo que genera la ética, la reflexión ética, la permanente reflexión sobre esos valores o sobre esos disvalores. ¿Y qué tal? De poca monta, ¿será que la ética nos sirva para la mejora de nosotros como individuos? Que nos mejore como peculiaridades, como individualidades, como seres particulares. Maravilla también. Ah, que usted es un ingeniero de sistemas y sabe de algoritmos y sabe de eso, juega con eso. Pero hombre, ni una reflexión tiene usted, y eso lo dijimos en la primera clase, sobre esas nuevas ciencias, sobre esas nuevas ecuaciones conductuales que podrían afectar a la humanidad, sobre esos algoritmos que podrían convertir a la humanidad en esclavos de quién sabe qué poder. Si usted no tiene una reflexión sobre eso, pues muy buen técnico será, pero muy mal profesional. Y todo eso que se encamine hacia la mejora de lo que somos como sociedad, ya eso es una berraquera. Ya eso es un logro. Como dicen allá, padrísimo. Estaría padrísimo
que nosotros desde todo esto lográramos la mejoría como sociedad. De Sería hecho, chido. a las nuevas generaciones, profe, le hacen mucha carrilla porque le dicen generación de cristal, porque dicen que todo nos molesta, de todo reclamamos, que todo nos hace daño, todo nos afecta. Entonces, pues nosotros decimos, pues es que me afecta, ¿por qué no me va a afectar? Sí, tú dices, es mi generación de cristal porque no aguanto, pero ¿por qué tendría que aguantar? Entonces, las generaciones anteriores dicen que ahora todo nos molesta y todo nos afecta, pues es que ya no tenemos por qué aguantar las cosas pues que antes se soportaba. Sí, hay un autor muy bello, te regalo esta, ya para terminar, porque es el derecho que tiene esta juventud, que tienen ustedes a indignarse, a indignarse. Les voy a prestar desde el poeta, un poeta alemán. Este señor fue víctima de los campos de concentración, se salvó y fue parte de la comisión redactora de la Carta de Derechos Humanos del 48. Se llama, bueno, hace poco murió, y se llama Indignaos. Indígnense, indignaos. Es el derecho a indignarse. ¿Pero por qué el derecho a indignarse? Porque es el derecho que es lo que nos da a nosotros el tener claridad sobre los preceptos sociales que tenemos y darle validez a unos que son válidos e invalidar a los que son inválidos. Indignaos. Tal vez en una entrevista que recuerdo llegó Premio Nobel de Literatura portugués, José Saramago, un gran sabio, un hombre de una síntesis. José Saramago decía a los colombianos, ustedes tienen que vomitar sus muertos. ¿Y sabe qué es lo que tienen ustedes? Mucha paciencia, impaciéntense. Tienen que dejar la paciencia. Y eso de dejar la paciencia significa, voy a hacer un salto histórico y ya que me estoy tardando en esto, eso fue lo que hicieron los revolucionarios franceses. Decir, ¿cómo así? Nosotros en este oscurantismo que vivimos. Y crearon una escuela, un movimiento, y se reunían y trabajaban y leían. Se llamaba la Ilustración. Ilustrémonos. Y el iluminismo contra ese oscurantismo precisamente que en el arte, la sociedad subsumida por preceptos religiosos, retardatarios, pensando todavía en que los gatos, cada gato negro tenía una bruja por dentro y mataron los gatos. Una vez mataron los gatos y como mataron los gatos hubo superpoblación de ratones y como hubo superpoblación de ratones, esos ratones trajeron la peste bubónica. El virus mató más de la mitad de la población en Europa y en el África. Búsquenlo. La peste bubónica, la peste negra. Eso no era como el coronavirus que ha matado a 20 peludos. El coronavirus ha matado a 20 peludos. No ha matado a nadie. La peste bubónica, sí. ¿Por qué la peste bubónica? Eso fue el precio que pagó esa sociedad oscurantista. Y ahorita nosotros nos enfrentamos a un asunto ético, que fue el que se enfrentaron los revolucionarios franceses. Recuerden quiénes eran. A un Diderot, a un Montesquieu, Rousseau, Danton. No, toda esa gente. Hombres de sabiduría, pero no solo de eso, tenían un incendio en su alma que les gritaba lo que grita el poeta. ¿Qué gritaba el poeta? Que nos... Impacientense. Sí, tenemos que impacientarnos. Dejen la paciencia, decía José Saramago. Entonces, para eso sirve la ética.
Qué bueno, formación de mejores hombres en valores, que hombres puedan tener espíritu crítico, entender para dónde va la sociedad, qué le está estorbando a esta sociedad, que desde la mejora individual podamos aportar a la mejora colectiva, que nuestro proyecto individual, pues hombre, cuente con unas actitudes favorables hacia ese colectivo, que no seamos unos truanes, no tenemos por qué ser unos rufianes, unos malucos. Bueno, yo los dejo hasta ahí, muchachos. ¿Quién más? ¿Qué quería decir Ana María? Dilo. Profe, no, es que yo hablo mucho, pero pues yo acá estaba pensando en lo que dijo Gaby y me encantó. Es como esa indignación, es que ¿por qué no me puede doler? ¿Por qué no me puede Indignados. afectar? Y fuera de eso, profe, pues yo estaba pensando acá con lo que decías de la ilustración, que de hecho es una de las épocas que más me encantan de la historia, la ilustración me fascina, porque es esa revolución de pensamiento, ese Sí, cambio, no venga, ¿qué es lo que está pasando con el ser? Vea, mire, analicemos, cambiemos. Y eso sería pues muy chévere que se siga dando y es lo ideal, pero pues también pensaba a la misma vez yo acá reflexionando en lo que tú decías, que profe, un equilibrio, o sea, yo digo, lo ideal es un equilibrio, como lo decía en la segunda clase de lo que hablábamos, pero también pensaba, no, un equilibrio es imposible. imposible realmente, es bobada decir que lo vamos a lograr algún día, pero en lo que tú decías que desde el trabajo individual se le va aportando al mundo, desde ahí, claro, uno hace mejor el mundo desde su trabajo interior personal, porque uno no puede pretender ir a hacer marchas y cambiar el mundo si usted no trabaja en usted mismo, pues es realmente complejo y es ilógico. Yo no puedo ir a predicar sin aplicar, yo no le puedo decir a alguien, vea, tomes este remedio si yo no me lo he tomado. Y, y también pensaba algo, profe, que a mí me genera como cierto disgusto, y es que, bueno, tú hablabas de los valores y de lo, de lo que no está como tan bien visto en la sociedad. Tú nos dabas el ejemplo del chico, bueno, sí, dejado, que no estudiaba. Ese pues sí, o sea, ahí sí entraría. Pero mira, profe, que muchas veces, y compañeros, la sociedad tiene tantas creencias limitantes y tantas cosas que lo que hace es que nos está tratando de obligar eh, para que encajemos en un esquema que realmente nos reprime como seres humanos y no nos deja desarrollar nuestra libre desarrollo de la personalidad o hacer lo que uno quiere hacer. Y uno tiende a no hacerlo por el miedo. De hecho, profe, tú hace 8 días me dijiste una frase que se me quedó y no, ya no se me va a olvidar en la vida, que era de Eduardo Galeano y que decía que en mi pecho, Plaza de Toros, se libra una batalla entre el miedo y la libertad. Y es increíble, profe, y es eso. Hay un libro, es una novela de Antonio Santana que se llama Los ojos del perro siberiano, y hay una frase muy impactante de ese libro que dice que la sociedad margina a los diferentes porque les tiene miedo. La sociedad no permite, no tolera que alguien sea tal cual es, alegre, extrovertido, que no le dé pena ser quien es, porque no, es lo que yo decía, nos quieren meter en ese paradigma y realmente eso es horrible. Algo también que yo discuto mucho y para mí eso es muy indignante, desde que estoy chiquita he peleado con ese argumento, es que, bueno, es que no, tú tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Yo como que, ¿cómo así que yo tengo que estudiar para ser alguien en la vida? No, qué pena. Yo desde el momento en que nací soy alguien en la vida. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Realmente a mí eso me parece espantoso y es algo con lo que he peleado mucho porque me parece horrible y es de esa misma sociedad que nos reprime y que nos quiere como moldear a su antojo, pero por esos intereses que son más como políticos, bueno, gran cantidad de cosas. Entonces, pues sí, básicamente pensaba eso, pero que debería haber una revolución de pensamiento, también lo que tú decías, totalmente de acuerdo que el cambio empieza por uno,
Y lo del equilibrio, pues jamás va a haber un equilibrio, pero yo, o sea, pienso y siento, tengo la esperanza de que siempre van a haber avances, siempre constantemente vamos a estar avanzando y es maravilloso y me encanta esas personas que son tan valientes que no les da miedo expresar lo que piensan y lo que sienten, porque uno pues muchas veces siente temor de ser señalado, porque ahí es cuando realmente se empieza el cambio, se empieza la revolución y ese es el granito y ahí se va como cultivando eso que realmente uno quiere hacer. Sí, de hecho, de lo que comentas, de que podemos ir a hacer marchas, pero si uno no cambiamos nuestra actitud, nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar, he leído que muchos se quejan del tercer mundo y hay quienes dicen, sí, te quejas de que estás en el tercer mundo, pero el tercer mundo eres tú, homofóbico, machista, y con todas esas actitudes, pues realmente son esas personas que no dejan crecer a la sociedad los que hacen el tercer mundo. Entonces se quejan, pero oye, cambia tu actitud, cambia tu forma de ser. Realmente son las personas las que tienen el Estado, que tienen a la sociedad en el tercer mundo, porque podemos ser una sociedad muy buena sin necesidad de tener la tecnología y todo eso, mientras la sociedad sea una buena sociedad, lo demás no importa. Sergio, ¿qué ibas a decir? No, profe, aquí prestando atención a las compañeras. Bueno, muy bien. Esas muchachas hablan mucho y nos están haciendo quedar mal a los hombres, profe. Ya, yo creo que Álvaro también quería como aportar algo, pero lo doy como que titubeo. Las mujeres nos opacan. Maravilloso. Compañero Sergio, ¿usted por qué me echa el agua? No, profe, sino que me ha encantado mucho la clase porque pues a mí me gusta mucho el romanticismo y me parece pues muy extrovertida a veces las cosas que dice y pues por eso me río, pero no es por